para todos los otros componentes que siguen. Hasta acá, esto es como un impasse que hicimos, ¿no? Hasta acá era todo en forma general, aprendernos todo el proceso de formación de un juicio, aprendernos qué es auditoría, cuáles son las etapas de la auditoría, qué se hace en cada una de esas etapas. Llegamos en la clase última con planificación, que era como la primera etapa, y ahora vamos como en la segunda etapa, ejecución. Ahora empezamos de verdad a hacer auditoría. Entonces, este es el primer componente. Habitualmente, Profe, ¿sí? disculpe que la interrumpa, pongo para grabar. Bueno, entonces en la clase de Recording hoy in progress. En la clase de hoy ya nos vamos a ocupar del primer componente, que es disponibilidades y cómo se integra. Decía que lo que importa en este primer componente no solamente es ver las cuentas que lo componen, qué operaciones se relacionan y por qué se conectan entre sí, y también los procedimientos, sino cómo tenemos que estudiar nosotros cada componente. Entonces, hoy es metodología más ¿Pero acá? este, metodología más el aprendizaje de lo que fuere. Entonces decíamos, sí, con eso nos quedamos para la comprensión de lo que fuere, mejor. Bien, porque esto que vamos a hacer ahora van a ser para todos los otros, para todos los otros rubros y todo lo que vamos a ver de acá en más. Una vez que terminemos todos los componentes, vamos a pasar a otro servicio, pero ahora estamos ocupados específicamente en auditoría de estados contables. En la clase anterior yo los dejé cuando contábamos de cómo se planifica. En esa etapa y en esa instancia ya es como si hubiéramos logrado identificar y valorar riesgo. Y ahora nos adentramos en la segunda etapa, que sería como los procedimientos posteriores, o sea, cuando ya hemos hecho esa valoración del riesgo y nos vamos a dedicar a examinar este componente en el entendimiento, que tiene todas las cualidades que merece que nos aboquemos a su análisis, ¿bien? Entonces, es como si estuviéramos trabajando en una situación real, acá ya habríamos planificado. Y ahora estamos por aplicar lo que en la materia o en lo que la norma habla de procedimientos posteriores, ¿bien? Entonces, en ese estado del tiempo nos estaríamos encontrando nosotros. Les voy a pasar a compartir la pantalla para que nos dediquemos a disponibilidades. Bien, decíamos entonces en la clase de hoy vamos a hacer esto que llamamos nosotros al componente como disponibilidades. Y si no lo encontraran como disponibilidades, lo pueden encontrar con el nombre de caja, banco y movimientos de fondos. ¿Qué es y de qué se trata esto? La idea de hoy es conceptualizar qué comprende el tema de las disponibilidades, cuáles son las características del componente y las cuentas que lo integran. Y después, cuando ya analicemos todas sus cualidades, cómo se evalúa, cómo se expone, vamos a pasar a analizar objetivos de auditoría, procedimientos y ya adentrarnos en lo que fueran las particularidades de los procedimientos que nosotros llamamos típicos. ¿Por qué el nombre genérico de disponibilidades? Es porque es la mejor manera de comprender qué componen las disponibilidades. Entonces, las disponibilidades, tal vez ya para muchos conocidas, porque ya han estudiado estados contables y ya vieron lo que integran las cuentas, lo que nosotros llamamos disponibilidades, comprende todos los fondos, presten atención a lo que estoy hablando, todos los fondos que están en condiciones de ser utilizados sin restricciones dentro de la organización cada vez que la empresa considere necesario hacerlo. Entonces, son fondos para ser utilizados sin restricciones. ¿Dónde encontramos nosotros los fondos? O sea, en el sentido de elementos que están disponibles por la empresa para hacerlo. Según la resolución técnica 9, la encontramos en caja y bancos.
Entonces, por eso es que disponibilidad es sinónimo de caja y bancos. Entonces, les tomo por ahora la resolución técnica 9 porque estamos justo en un año que es la transición. Saben ustedes que actualmente la resolución que está vigente a partir de este 1 de enero del 2025 es la resolución técnica 54, ¿verdad? Ustedes ya estudiaron en la, si le estudiaron porque de buena voluntad nomás. Porque seguramente todos ustedes cursaron, en el momento que cursaron las contabilidades del primero y del segundo año, deben haber cursado con las resoluciones técnicas 8, 9 y 17, ¿verdad? Bueno, esta resolución técnica 54 derogó esas resoluciones y la 54 es nuestra nueva norma unificada, entonces es norma unificada. Entonces, esa norma unificada de contabilidad derogó las varias resoluciones que estaban relacionadas con lo que es la identificación y la evaluación de distintos activos, pasivos y todos los demás elementos que integran los estados contables. Por eso, sí es muy necesaria que si no la estudiaron, vamos a tener que empezar a estudiar todos la norma y yo en este año, que es de transición, les voy a ir planteando lo que era la 8 o la 9 con la resolución técnica 54, porque es el año que si estuviéramos auditando, en este año estaríamos auditando los estados contables que se cerraron el 31 de diciembre, o sea, los que aplicaron resoluciones 8, 9 y 17. Tengamos presente que la resolución técnica 54 rige a partir del 1 de enero del 25, así que vamos a hacer la conjunción. Vamos a ver en qué medida uno concuerda con el otro y en la medida que nos resulte útil lo vamos a utilizar. Tomemos entonces de ahora, como yo dije, a ver, primera cosa que yo tengo que pensar, tiene un componente. ¿Cómo se llama este componente? Disponibilidad. Pero como disponibilidad es conjunto de fondos de libre disponibilidad, esos, de acuerdo a la definición, es caja y banco. En la resolución técnica 9, que era la que estuvo vigente hasta el cierre del ejercicio anterior, incluye el dinero en efectivo, que está en caja, como también los fondos que están depositados, ya sea en bancos del país o en bancos del exterior, y también, aparte del dinero en efectivo, entonces, aparte del dinero en efectivo, que es lo que les estoy diciendo, también dentro de esto están los otros valores que tienen poder cancelatorio. Entonces, no es solamente el dinero efectivo. ¿Qué entienden ustedes por valores que tienen poder cancelatorio? Cada vez que nosotros contabilizamos una cobranza, ingresan los fondos a la empresa. ¿Siempre ingresa dinero en efectivo o el que nos pagó, el deudor, nos podría pagar con otro elemento? Y nos puede pagar con cheque, profesora, o con Bien. tarjeta de crédito o de débito. Ujú. Bien, entonces esos fondos que están apareciendo a través de esos medios son valores que al momento de contabilizarlos en la empresa no está la plata en sí, sino que están los comprobantes de esos elementos. Bueno, esos son los valores que estamos diciendo porque tienen la inmediatez, o sea, la posibilidad de ser utilizado en forma inmediata para el pago, como si hubieran sido billetes y monedas. Eso es lo que tenemos que conceptualizar. Bien. La norma que nos dice la resolución técnica no solamente nos da lo que representa, sino también nos indica dónde tiene que estar contabilizado y nos dice, mire, esto se contabiliza dentro del estado de situación patrimonial, en el activo y dentro de ese activo como un activo corriente. Bien.
La otra particularidad que tiene que ver con las normas de exposición, ya sea lo que está previsto en la resolución técnica 9, que se refiere también a la exposición porque nos establece el modelo, y la resolución 54 también nos dice, estos fondos que están contabilizados en caja y bancos tienen que estar contabilizados dentro del activo corriente. Con según cómo organizan las normas, pueden estar de menor liquidez, los de mayor liquidez a los menos líquidos. Entonces, por eso siempre está siendo puesto la cuenta caja, el rubro caja y banco como el primer elemento dentro del activo corriente. Lo tengo que saber, sí, porque yo tengo que controlar no solamente las cuentas que integran el componente, sino que de acuerdo a las normas tengo que saber cuándo lo tengo que reconocer, a qué valor se debe reconocer y también dónde se deben exponer. A esto que nos dicen las normas contables le tenemos que agregar lo que dice la ley de sociedades comerciales. Y eso sí es interesante, porque la ley de sociedades comerciales nos plantea 3 cualidades que se tienen que agregar a lo que dice la norma. Entonces, la ley de sociedades dice, los fondos que están disponibles quiere decir que son líquidos, tienen certeza y liquidez, certeza y efectividad. ¿Qué es liquidez? Que son reales, son fondos que se disponen, que existen y que tienen la posibilidad de ser utilizados como pago en forma inmediata. Certeza. ¿Qué implica certeza? Que no hay incertidumbre de su valor. O sea, que el valor que se dice que se tiene es el valor que indican los elementos y su recuperabilidad. Por eso se dice que son correctos y certeros. Bien, y la efectividad es porque tiene que ver con la capacidad que tienen para ser utilizados en el pago. Eso es elemento sumamente importante porque sirven para cancelar obligaciones. Entonces, eso es la tercera cualidad. Y a estas 3 cualidades se agrega una que la resolución técnica hablaba o que la definía como poder cancelatorio legal ilimitado. ¿Qué quiere decir poder cancelatorio legal e ilimitado? Era la capacidad que tienen estos fondos de, en forma permanente, automática e indubitable, de poder ser utilizados para el pago de obligaciones. Entonces, ahí está, ahí se completa, digamos, el análisis de las cualidades. Si nosotros pensamos concretamente de estas cualidades, ustedes dirían, ¿dónde están los elementos que tienen estas cualidades? En la cuenta caja. ¿Por qué? Porque ahí están los billetes y monedas, ya sean los de curso legal, y a veces utilizamos una cuenta especial para contabilizar los billetes y monedas que son de otros países. Entonces, ¿dónde tenemos los billetes y moneda de curso legal? En la cuenta caja. ¿Podríamos contabilizar dentro de la cuenta caja la moneda extranjera? Podríamos, pero generalmente nuestros planes de cuenta utilizan la cuenta, especialmente una cuenta que se llama moneda extranjera, para registrar el ingreso de billetes y monedas de otros países, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo? La cuenta caja para los billetes y moneda de curso legal, la moneda extranjera para los billetes y moneda de otros países. Y ahí existe una tercera, que son los bancos. ¿A qué bancos me estoy refiriendo cuando hablamos de los bancos que están contabilizados? Entonces, estamos diciendo de esos bancos en los que se han efectuado depósitos y en los que los fondos están disponibles en forma inmediata. Esas que son las cuentas corrientes. Bien, veamos cómo la define. Eso dije que lo trataba la resolución técnica 9. Veamos cómo lo define la resolución técnica 54, para que así rapidito repasemos. La 54 nos especifica, voy a volverme a la 54.
La 54 en el punto 205 dice, a los fines de esta sección, ya está en caja y banco, cuando plantea esto, esa es la sección. A los fines de esta sección, una entidad deberá considerar la siguiente definición y define caja y banco. Incluye, dice, incluye dinero en efectivo en caja y en cuentas bancarias del país del exterior y otros valores de similar liquidez y capacidad para actuar como medios de pago. Si ustedes lo comparan con lo que yo les acabo de exponer, son prácticamente las mismas definiciones que teníamos nosotros en las resoluciones técnicas 9, en la 8 y la 9, ¿verdad? ¿Me siguieron todos hasta ahí? Pregunté. Sí, profe. Bien. Quiere decir entonces que resolución técnica 8 y 9 nos dan prácticamente las mismas definiciones de qué entendemos nosotros por caja y banco con lo que acaba de definir la nueva norma, la resolución técnica 54. Y la 54 además agrega en el punto 206 que cuando una entidad tiene que reconocer caja y banco. O sea, tiene que reconocer que tiene dinero en caja y banco cuando además cumple lo que dice el párrafo 22. Y el párrafo 22, ¿qué es? Cuando se tiene un activo. Y nosotros sabemos que se tiene un activo cuando el ente, ¿qué hace? Cuando el ente cuenta con un recurso económico sobre el que tiene un determinado control y ese recurso genera beneficios. Entonces, genera beneficios económicos. Entonces, es un activo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Para poder contabilizar, primero, considere que es activo y si es activo y reúne las características estas, contabilícelo en caja y banco. Eso me está planteando la norma. Hasta ahí todos de acuerdo. Nada nuevo sobre lo que acabamos de contar. Siempre consideramos que primero es activo y una vez que es activo paso a analizarle las características de ese activo para saber dentro de qué activo lo tengo que registrar. Entonces, sabemos que es activo porque es un recurso del que el ente tiene su control y genera beneficios económicos, y ahora decimos, y además son billetes y monedas que están dentro de la empresa, por lo tanto es caja, o están depositados, entonces es banco. Bien. La otra situación a la que nos lleva la resolución 54 es saber que la norma nos pide siempre que hay que distinguir la medición inicial de la medición posterior. Bien. ¿Qué es la medición inicial? El momento en que se incorpora ese bien al ente. El bien ¿cuándo se incorpora los billetes y moneda al ente? En el momento de cobranza. ¿A qué valor los tenemos que poner? A su valor nominal. O sea, piensen ustedes, el momento en que los billetes y moneda ingresan al ente. ¿Cuándo es? En el momento que se cobra. Bien. Cuando cobramos, supongamos, una venta de contado. ¿Qué asiento haríamos? Caja a ventas contado. Bien. En ese momento, cuando se registró caja, ¿por qué valor lo registramos? Por el valor nominal de los billetes que ingresaron. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien, esa es la medición inicial. Pero nosotros habitualmente no estamos trabajando en el momento de auditoría ella nada más que a medir si ingresó correcto, por el valor correcto en el momento inicial. Tenemos que ver si está bien valuado en un momento posterior, que sería, por ejemplo, ahora la fecha de cierre de los estados contables. En ese momento de medición, ¿a qué valor deben estar los billetes y monedas? Para nuestra tranquilidad y para que nos resulte más fácil el aprendizaje, exactamente también al valor nominal. Es una gran ventaja. Entonces, al momento de incorporación están a valor nominal y al momento de cierre, esos billetes y monedas siguen a su valor nominal. Ahora, hay que distinguir lo que es la situación de la moneda de curso legal de la moneda extranjera, porque la moneda extranjera, por más que esté a su valor nominal,
yo lo tengo que exponer a su valor en moneda argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que llevarlo, que hay que convertir el valor de la moneda extranjera a moneda argentina. ¿Cómo se convierte? Tomando el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio es? Entonces, eso es interesante porque habitualmente nosotros en nuestras viejas normas decíamos, nos planteaban el tipo de cambio. Ahora la resolución técnica 54 nos dice, tome el tipo de cambio, un tipo de cambio oficial. O sea, el tipo de cambio oficial que usted pueda, al que tenga acceso en el mercado en el que usted trabaja. Entonces decimos, a ver, los dólares, ¿tiene un tipo de un mercado oficial? Sí, tiene un mercado oficial. ¿De qué mercado oficial me está hablando? De las entidades financieras. Entonces, ¿qué valor tomaríamos, por ejemplo? Y podríamos tomar el del Banco Nación, el tipo de cambio que nos da el Banco Nación, porque es el oficial, digamos, es el tipo de cambio del Estado. ¿Me explico? Bien. Ya hemos hecho todas las traducciones, entonces, de lo que nos dicen las normas de evaluación. Sigamos entonces adentrándonos a la presentación. O sea, la norma, la nueva norma, no nos habla de exposición. Era la expresión que utilizábamos nosotros en las normas viejas, exposición. Entonces, ¿qué dice la nueva norma? Presentación. ¿Cómo se debe presentar entonces, cómo se deben presentar caja y banco de acuerdo a esta norma? Nos dice que tiene que presentarse en el estado de situación patrimonial y como corrientes, o sea, dentro del estado de situación patrimonial ya sabemos que tenemos un activo y que ese activo tiene que ser un activo corriente. Hasta ahí estamos todos, ¿verdad? No hemos hecho más que llevar lo que decía la resolución técnica 9, 8 y 9, perdón, a las 54 y estamos viendo que expresiones más, expresiones menos, estamos por suerte exactamente en las mismas y no nos agrega ninguna particularidad de no ser la expresión presentación en vez de exposición. Entonces ahora la norma ya no habla más de exposición, sino que no habla de presentación y revelación. Es una terminología muy propia, o sea, similar a la que utilizan las NIF, o sea, las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué más nos agrega la resolución 54? En el punto 210 dice que la entidad tiene que informar. Eso es revelar, tiene que informar. La composición, dice, tiene que revelar en nota, o sea, como información complementaria tiene que poner la composición del rubro de acuerdo a la naturaleza de sus componentes. ¿Qué va a poner? A ver, entonces va a decir, caja y banco, vea nota X, por ejemplo, vea nota 5. Vamos a la nota 5 y ¿qué debe contener la nota 5? Debe decir cómo se compone el rubro caja y banco. ¿Qué va a empezar? Caja, X cantidad de plata. Cuentas corrientes bancarias, X cantidad. Y nos aparecerán todas las cuentas corrientes bancarias que tiene el ente. ¿El ente trabaja con una sola cuenta corriente? Puede que no. Puede que trabaje con muchas cuentas corrientes, entonces va a tener que detallar dentro de cada banco qué cuentas corrientes. ¿Cómo la identifica? Poniéndoles un número. Todas las cuentas bancarias tienen siempre asignado un número. Entonces decimos, cuenta bancaria número tal, cuenta bancaria número tal, cuenta bancaria en banco macro número X, cuenta bancaria en banco macro número tal, cuenta en Banco Galicia, y va a identificar el banco y el número de la cuenta bancaria. Puede ponerse dentro de este componente las cajas de ahorro solamente si fuera una persona física, porque las cajas de ahorro en este momento en nuestro país por ahora solamente pueden ser utilizadas si se tratara de una persona física. Si se trata de una persona jurídica, no puede tener una caja de ahorro. Bien.
Y a su vez, dentro de cada cuenta tiene que indicar si es cuenta bancaria en moneda de curso legal o si es una cuenta bancaria en moneda extranjera. Bien, ¿qué más va en la nota a los estados contables? Se tiene que informar el importe, o sea, la cantidad de moneda extranjera y el tipo de cambio que se está tomando al efecto de la transformación de la moneda extranjera en moneda argentina. Y la última cualidad o el último requerimiento que nos hace que vaya en la nota es que si hubieran restricciones para usar esos fondos se deje en una nota. Supongamos, esta empresa sobre la cuenta corriente número tal tiene un embargo que le ha trabado a FIP por falta de pago de la declaración jurada, supongamos, del IVA del mes tal. Entonces, se deja especificado todas estas cuestiones que tienen que ver con una restricción. ¿Qué otra restricción conocen ustedes que pudiera pesar sobre una cuenta corriente? ¿Por qué más podría haber una restricción? ¿Podría ser profesora si tiene cheque rechazado? La empresa podría tener el banco podría Claro, establecer como una medida precautoria por unos días establecer que no se paguen hasta que el banco, pero es una medida que no deja de ser un embargo que establece el mismo banco hasta tanto se resuelven las situaciones, ¿no? ya. Entonces, normalmente son embargos. Entonces, la falta de disposición de los fondos son embargos que traban los proveedores, obviamente. Bien, ya sabemos de evaluación, ya sabemos de exposición y ahora vamos a tener que abocarnos a leernos la resolución técnica nueva porque se supone que las viejas ya las tienen bastante bien estudiadas. Las repasan a las viejas y ven la concordancia con la nueva. Vamos, ya hemos repasado entonces dónde se contabiliza, a qué valores. Ya sabemos que las cuentas que fundamentalmente se van a emplear es un rubro que se llama caja y banco, que tiene los billetes y monedas de curso legal y también la extranjera, y como también los saldos que tuviera la empresa en las cuentas corrientes o en las cajas de ahorro. ¿Bien? Y que tengan libre disponibilidad. Esa es la cualidad. Vamos ahora a mirar, entonces, si eso es lo que nos encontramos en la cuenta, yo quiero que ustedes ahora bajen, bajen en su pensamiento, en sus cabezas, que comprendamos de qué cosas estamos hablando cuando decimos caja y banco. Cuando digo cosas, es que me digan, a ver, si ustedes piensan en caja y banco, ¿qué entienden que estamos controlando? Entonces decíamos, bien, quiere decir que cuáles son los elementos que hay dentro de eso. El dinero en efectivo. ¿Qué implica el dinero en efectivo? Los billetes y monedas, ya sea de curso legal o de moneda extranjera, que está ¿dónde? En custodia dentro del ente auditado. Deben haber llegado ustedes probablemente alguna vuelta a alguna empresa y que están en la tesorería y dice, no ingresar tesorería. Solamente puede ingresar la gente que trabaja en la tesorería. ¿Eso es así? Sí, porque los entes para los billetes y moneda y todo lo que sea el movimiento de fondos en general tiene un importante custodia. Ustedes fíjense que ustedes van por ejemplo, una librería y la parte de la tesorería seguramente no llegan. ¿Por dónde pasean para hacer la compra? Entre medio de las góndolas donde están los bienes de cambio. ¿Y tienen alguna custodia los bienes de cambio? Sí, la empresa tiene cámaras. No es que nadie está mirando
los bienes de cambio. Yo me acuerdo, por ejemplo, haber ido a Tartagal y voy al súper de los chinos y tienen un chino sentado en medio de los pasillos. ¿Es así o no? Bueno, y van al de la cámara y tiene el de la cámara tiene otra cámara que va mirando los pasillos, ¿sí? Bien, entonces quiere decir que tienen una adecuada custodia. Los bienes de cambio tienen una y los billetes y monedas tienen otra. ¿Dónde están los billetes y monedas en el súper? En la caja. Tienen un cajero que está delante de la caja y la caja termina de cobrar, ¡pum!, se cierra, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que ir a contar los billetes y monedas, ¿dónde están los billetes y monedas? En la caja de cobranza. Bien, cuando esas cobranzas son muy abultadas, hay en la empresa especialmente una caja de cobranza. Ustedes van a un súper y depende de cuánto de grande sea el súper, puede ser que sea una sola cajita del súper, 10 cajas en el súper y están una al lado de la otra. O puede ser que la empresa vayan a cualquier otro negocio que hay una sola caja de cobranza y todo lo que se cobra se traslada luego a la tesorería. Bien, entonces, o los billetes y monedas están en la caja de cobranza o están en la tesorería listos para ser depositados. Entonces, ese es el efectivo. ¿Qué más puede haber al momento de cobrar? Y pueden haber documentos o valores. Recién cuando yo les pregunté a ustedes me dijeron, ¿y qué pueden tener? Y pueden tener cheques que sean a la vista, pueden tener cheques que sean de plazo diferido. No, eso iría a crédito. Claro, pero cuando voy a contar están junto con los cheques los cheques a fecha. ¿Es así o no? La empresa los recibe al momento de cobrar. Lo cierto es, la pregunta siguiente es, cuando los contabilice, cuáles tienen que ir a créditos y cuáles tienen que quedar dentro de caja y banco. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Qué más puedo tener? Me decían los comprobantes de las tarjetas. Bien. Uno cobra y en la plata aparece directamente acreditada en la cuenta bancaria. Yo lo único que tengo que después que cruzar si todas las cobranzas hechas con tarjetas fueron debidamente acreditadas luego por el banco. Y todo eso está o en la cuenta corriente bancaria o está en la caja de cobranza. Entonces, o están los billetes y monedas en la caja de cobranza o los fondos aparecen, ya sea porque se depositan o porque cuando se cobra directamente el banco acredita en la cuenta bancaria. Y la otra cuestión es una tercera situación de operaciones, que esos billetes y monedas que ingresaron a la empresa llega una determinada hora del día y se pasan a depositar. Una medida sana de control interno es que todo se deposite en la mañana del día siguiente. Suele suceder que por cuestiones de seguridad, las empresas no esperen de que se pueda ir a depositar todo al día siguiente. Algunas empresas depositan 2 y 3 veces en el día. Puede ser que lo último que quedó cobrado en el día anterior se deposite en la mañana temprano, otros depositan a media mañana, otros al cierre de las operaciones. Entonces, eso es importante de tener presente porque son medidas de seguridad que tiene la empresa y tenemos que conocerlas nosotros como auditores porque al momento que nosotros queremos hacer el arqueo tenemos que saber qué cantidad de plata más o menos tendríamos que estar encontrándonos. Entonces, ¿qué plata va a haber en la empresa y la que está pendiente de depósito? Entonces, tengo que saber cuál es el último depósito que realizó porque después las cobranzas posteriores a ese último depósito es lo único que debería haber. Hasta ahí nos ubicamos en el tema. Bien. Sí, perfecto. Entonces, esto que acabo de contar es como para que sepamos y nosotros empecemos a reconocer, cuando yo digo caja y banco, yo tengo que saber billetes, monedas, depósitos que están en el banco, valores que me puedo encontrar, si son los cheques
qué cheques son los que tienen que estar en caja y banco, qué cheques, como dijeron ustedes, tienen que ir a una cuenta de crédito. Bien, hecha esa aclaración, cuando yo voy a la empresa me encuentro los billetes, las monedas y los cheques todos en una sola caja. La cuestión es saber separar cuáles son los que van a caja y banco y cuáles van a ir a otra cuenta que será valores al cobro, que es una cuenta de crédito, como ustedes me identificaron recién. Entonces, volvamos a disponibilidad. ¿Qué cuentas integran disponibilidad? Entonces dijimos, cada vez que cobra, puede ser que entre la registración en la cuenta caja. Cuando cobro con moneda de curso de otro país, ¿en qué registro? Moneda extranjera. Cuando tengo cheques en vez de dinero en efectivo, a fin de poder distinguir que son cheques, utilizo la cuenta valores a depositar. Eso siempre que sean valores, entonces dijimos, a la vista. Puede ser que la empresa no contabiliza utilizando ninguna de estas tres cuentas, sino que como sabe que todo lo que cobra va a ser directamente destinado a ser depositado, utiliza otra cuenta que se llama recaudaciones a depositar. ¿Qué reemplaza recaudaciones a depositar? Los movimientos que tendrían que haber registrado caja, moneda extranjera o valores a depositar. Se utiliza una sola cuenta que se llama así. Otra alternativa, esto que dijera para el uso de las cobranzas y los pagos a través de alguna de estas cuentas. Puede ser que la empresa resuelva que todo lo que se cobra durante el día se deposita en la cuenta corriente recién al día siguiente. Aparece la cuenta banco, cuenta corriente. Dijimos, puede ser que estemos analizando sociedades, solamente pueden tener cuenta corriente. O sea, los entes jurídicos, si fuera una sociedad, una cooperativa, una asociación civil, solamente pueden tener cuentas corrientes. Cajas de ahorro, ¿quiénes? Solamente si estuviéramos haciendo la contabilidad de una persona física. Las cajas de ahorro en este momento son solo para personas físicas. ¿Yo te podría estar haciendo la contabilidad de una persona física? Sí. Si estuviera una persona física, ella puede tener una caja de ahorro o también podría tener cuentas corrientes. Podría tener ambas cuentas. Otra particularidad es que normalmente las empresas, a fin de poder controlar los pagos menores, utilizan para pagar gastos menores un fondo fijo. O sea, ¿qué hace? Crea un fondo fijo, dispone una determinada cantidad, por ejemplo, decimos, habitualmente la empresa por semana o cada tanto repone un fondo fijo. ¿Cuál es la particularidad del fondo fijo? Que la empresa saca una resolución y dice, vamos a tener un fondo fijo de 1.000.000 de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa utiliza ese 1.000.000 de pesos para hacer todos los pagos menores, porque si necesita mandar el correo, necesita pagar el cadete, necesita pagar una factura, por ejemplo, de luz y demás, que son de gastos menores, paga con ese fondo. El resto de pagos, ¿cómo lo hace? Con cheques, y cada uno de ellos para eso emite los pagos a través de la cuenta corriente. Entonces, se distingue claramente el movimiento. El pago a los proveedores, que ya son pagos de cuantías tal vez mucho más significativas, ¿por dónde van a salir? A través de la cuenta corriente del que tiene en el banco, en la cuenta corriente bancaria. Entonces, ¿cuál es la metodología de trabajo? Todo lo que se recauda se deposita y los pagos se hacen exclusivamente con cheques, salvo que fueran gastos menores. ¿Con qué se pagan los gastos menores? Con la plata del fondo fijo. Bien, esto entonces no solamente son las cuentas, sino que muestran también cómo es la operatoria de la empresa. Vamos a pasar todo esto, porque esto que tienen en esta filmina son esas explicaciones. Y vamos a seguir tratando de comprender la empresa.
¿Por qué me interesa comprender la empresa y la operatoria que tiene entre las cobranzas y los pagos? Porque ahí van a estar los posibles riesgos. Y es muy interesante pensar que, atento a las cualidades que tienen los billetes y monedas, es muy fácil de que los billetes y monedas, así como entran a la empresa, queden indebidamente en poder, tal vez, de personas que no deberían quedarse con ella, pero que lo hacen. ¿Quiénes podrían ser? Por eso es que es tan importante el resguardo de los billetes y monedas. Entonces, siempre están asignados bajo la responsabilidad de un tesorero, pero el tesorero tal vez no lleva toda la operatoria, sino que hay cajas de cobranza. Entonces, se designan personas, no es que cualquiera puede ir a estar a cargo de la caja de cobranza. Se designan los habilitados cobradores, se designan los habilitados pagadores. ¿Bien? Entonces, sé que en la caja de cobranza siempre va a estar el que está habilitado para cobrar. En la tesorería hay un área de pago, sí, porque ese está habilitado exclusivamente para pagar, pero no para cobrar. ¿Bien? Entonces, eso tiene que ver con el ambiente operativo. Tendría que preguntarme, ¿y en esta empresa hay una tesorería? No, no, nosotros tenemos nada más que la caja de cobranza y como una empresa pequeña, toda la plata le entregamos al dueño, el dueño procede a depositar. Esa es una realidad. Ahora, si ya estamos en empresas pequeñas y medianas, nosotros decimos, no, ya tiene un área de tesorería, todo lo que se cobra se rinde en la tesorería. La tesorería es la que tiene una persona encargada de registrar las cobranzas. Entonces, no es la misma persona que cobra, ¿no? El que cobra rinde en tesorería. Tesorería tiene un encargado de registrar las cobranzas y otra persona para que haga los pagos. ¿Con qué paga esa persona encargada de pagar? Con cheques. Entonces, vamos viendo que las funciones se van asignando a distintas personas. Eso es una distribución de tareas. Ahora, puede suceder que la empresa, porque es pequeña, el mismo que cobra es el que registra y decimos SAS, porque ahí esa distribución de tareas que para nosotros era tan importante, no es tan distribuida. ¿Eso genera un riesgo? Sí. ¿Cuál sería el riesgo? Que hubieran fondos que en forma indebida se los queda el encargado de las cobranzas y como él es el encargado de registrar, también va a disimular el faltante. ¿Cómo va a disimular el faltante, por ejemplo, quien ha cobrado? Pónganse ustedes ahora de trabajador infiel, o sea, del que encargado de cobrar y que se quiere quedar con la plata. ¿Cómo harían para poder quedarse con la plata y que en la registración no se note? Yo para detectar el riesgo tengo que pensar la maniobra, ¿no? No van a creer que alguien viene y me cuenta. Ah, sí, yo registro y cada tanto que me quiero quedar con la plata, registro de tal forma. No, la tengo que pensar cómo lo hace. ¿Cómo lo harían ustedes? Llevo una planilla de cobranza. Para quedarme con un poco de plata, ¿qué voy a hacer? Habrá cobranzas que no se registran. Claro, no registraría la cobranza, pero Claro, también pienso entonces, que yo le tengo que dar un comprobante, digamos, de pago que no registraría o no le pondría para poder quedarme con esa plata. cada vez que se cobra, ¿qué se emite? Un recibo. Un Mm. recibo. ¿Cómo haría yo para detectar que no se quedó con ninguna, que contabilizó todos los recibos del día? Y porque generalmente tienen un orden, un número, una numeración correlativa. Bien, y una numeración que está preimpresa. Entonces, Exacto. no sería tan fácil de que se quede. Si cobró 10 recibos y en la operatoria tendría que contabilizar los 10 recibos. Voy, controlo el parte de tesorería, están los 10 recibos.
Entonces, Nancy, ¿qué más te falta para decirme que cómo ha hecho para quedarse con la plata? Mm, No se me ocurre otra cosa. Y si contabilizó todos los recibos, algún recibo lo contabilizó por un importe que no es el correcto. Ahí está. Lo Ya. contabilizo de menos. Claro, contabilizó Lo de menos. alguno de los recibos por un importe menor. Entonces, bien, Está. no es que Bien. yo lo esté entrenando a Sí, cometer sí, sí. delitos, sino que los estoy entrenando para que aprendan a pensar dónde están los riesgos. O sea, Está. ¿me explico? Bien. Yo contaba que en alguna oportunidad tenía una empresa en la que hacíamos auditoría en que cómo era el mecanismo de la empleada todos los días rendía. Yo controlaba entonces el recibo con la cantidad, el recibo con la cantidad va perfecto. ¿Cómo hacía para que el recibo coincidiera y la cantidad? Porque recién les dije, están todos los recibos, pero algunos está por una cantidad que no es la correcta. Otra alternativa, dando los recibos correctos y todos los recibos, ¿cómo hace para que el que lo controla no se dé cuenta que se está quedando con una plata? El primer recibo, en este caso el ejemplo era así, el primer recibo no lo rendía. Las primeras cobranzas del día la ponía como última del día anterior. Como las del día anterior ya estaban controladas y las planillas cerradas, las pasaba para el día anterior y empezaba, en vez de empezar en el recibo 5, por ejemplo, que era el primer cobro, empezaba en el recibo 7. Los dos primeros recibos los ponía como el día anterior y se quedaba con la plata de esos dos recibos. ¿Se entiende la operación? Sí, profe. Ujú. Bueno, ahora denme ustedes un ejemplo, cómo haría cómo haría el cajero que tiene a cargo la cobranza para mostrarme, para quedarse con la plata y que no le falte, para que uno no le descubra que le falta. Ya sabemos que están todos los recibos están por el importe que corresponde. En este caso le controle que el último del día anterior sea el primero de sea el siguiente del día anterior, para evitar esa adulteración que acabo de contar. Bien, ¿qué me puede decir? No la tiene la plata. ¿Qué me va a decir? Toda la plata, ¿la qué? La deposité. ¿No estaban diciendo que toda la plata se depositaba? Toda la plata la deposité. La pregunta ¿es verdad que la depositó? ¿Cómo harían ustedes para verificar que verdaderamente la depositó? Con el Y comprobante del banco. el banco. El banco. ¿Podría haber adulterado el sello? No, no El del adulteró banco el no. sello. Deposita 1.000 en el banco y trae una boleta que dice 1.000.000. ¿Qué ha hecho? Vuelve con la boleta, con el sello del banco y ¿qué hace? Le agrega 3 ceritos más nada más al 1.000, ¿no? ¿Y con cuánta de plata se quedó? Depositó 1.000 y me presenta a mí una boleta de 1.000.000. ¿Con cuánta plata se quedó? 1.000.000 menos 1.000, ¿cuánto es, chicos? Bueno, eso es lo que estoy diciendo, ¿se dan cuenta? Nada más y nada menos, cuento porque la historia es real y se sabe que así fue. Entonces, en algún momento en nuestro consejo pasó algo parecido. Este, el problema estaban en las boletas de depósito. En otro momento, en una cuestión de de la universidad también tuvimos una situación parecida, no era una universidad, era una obra social de la universidad. Tuvimos esto que se detectó que se sacaban los cheques
Entonces quiero contar que estas son realidades en las que nosotros vivimos, ¿no? Si se nos pueden pasar, la cuestión es la mecánica de control. El control y a dónde están, o sea, piensen ustedes que ellos son especialistas, ellos son los que cobran todos los días. Nosotros tenemos que controlarlos nada más. Y qué controles pueden estar incluso fallando. Bueno, ya les conté varios riesgos, ¿no? Vamos ahora, ya se los planteé, ya les conté los riesgos que hay ahí. Ahora veamos algunos riesgos inherentes. Esos eran riesgos de control. Esos que acabo de plantear son faltantes por problemas de riesgos de control. Ahora veamos cuándo se darían riesgos inherentes. Supongamos, nosotros recién ideamos que la empresa tenía una sola caja de cobranza. ¿Qué pasa cuando son muchas bocas de cobranza, pero dentro del mismo ambiente? Ustedes van al súper y tienen 3, 4, 5, 6 cajas de cobranza. ¿Eso es así? ¿Qué hace el que tiene que controlar y nosotros tenemos que controlar todas a la misma vez? No es posible. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el auditor? Organizarse y en vez de ser uno solo para cobrar en las 7, o cierra todas las cajas y dice, hasta que no termine la última caja no se puede seguir cobrando, o me llevo un equipo de 7 personas para que todos hagamos el arqueo a la misma vez en las distintas cajas. Eso sería una forma. ¿Qué otras cuestiones serían? Eso es cuando yo les cuento, a ver, estamos en un súper y el súper tiene 10 cajas, pero a su vez ese súper puede tener cobranza en el súper de Tartagal, en el súper de Mosconi, en el súper de Aguas Blancas. O sea, están descentralizadas las operaciones. ¿Cómo hago para controlar cuando las cobranzas están descentralizadas? Entonces, eso es el auditor tiene que organizarse para ver de qué forma va a efectuar los controles y de qué forma controla a su vez el propio ente ante la descentralización de las cobranzas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo les digo, miren, la empresa habitualmente recauda, ellos saben más o menos cuánto venden todos los días? Supongamos que tengamos una sanguchería, sabe más o menos cuánto vende todos los días, ¿verdad? Porque un día podría haber vendido el doble o porque un día aparece como que no, que vendió la cuarta parte. Si vendió el doble es porque probablemente tuvo una promoción y eso le llevó a que en ese día tenga una mayor recaudación. Y la otra alternativa podría, porque en otro día pasó a tener la cuarta parte. Trabajó menos horas o trabajando normalmente, es el que nos tendría que llamar más la atención. ¿Qué sucedió para que no hayan ingresos? Porque yo me tengo que preguntar ¿no hubieron ingresos o no me lo están declarando a los ingresos de ese día? Bien, entonces eso es lo que uno tiene que analizar en las fluctuaciones. Bien, entonces decíamos, otra situación que es un riesgo inherente y sobre todo en un país como el nuestro, son las variaciones del tipo de cambio. Como acá está la moneda extranjera, el tipo de cambio es un elemento sumamente importante al momento de efectuar la auditoría de este componente. Yo tengo que saber que tengo que tomar el tipo de cambio oficial. ¿Cuál? ¿El de compra o de venta? Y aún sabiendo cuál es el que corresponde tomar, sabemos que una cosa es que me digan, a ver, tomé el dólar blue, tomé el dólar tarjeta, tomé el dólar MEP. ¿Cuál de todos esos tiene que tomar? Ni uno ni otro. Tiene que tomar el tipo de cambio que le da el banco oficial. Entonces tenemos que tomar el del Banco Nación. ¿Cuál? ¿El que compra o el que vende? Si el ente fuera con la moneda extranjera al Banco Nación, ¿qué le tendría? El Que comprador, pues, comprar. ¿no? Exactamente, el Banco Nación le compraría a él los dólares. Entonces, ese es el tipo de cambio que tiene que tomar para evaluar los activos. Bueno, ya sabemos que esos son los riesgos inherentes y ahora el auditor ante esos riesgos inherentes tiene que pensar
qué procedimiento y qué actividades va a desarrollar y cómo va a organizar él su control para minimizar esos, ¿no? Que es el riesgo inherente y el riesgo de control, más su propio riesgo de detección. Bueno, ya de fallas de control interno y de prácticas impropias ya les dije. Otra cuestión que suele suceder muy a menudo con los fondos es que como no saben que, por ejemplo, la empresa les va a controlar solamente una vez al mes, ¿qué hace el que cobra? Saca los fondos de la empresa, los deposita, los pone. Ahora no es tan fácil porque antes habían plazos fijos de menos de 30 días. Sacaba, los depositaba en un plazo fijo, se quedaba con los intereses, volvía antes que le volvieran a controlar, recuperaba el plazo fijo y lo volvía a poner a los fondos dentro de la empresa. Entonces, eso se llama jineteo. O sea que sí puede ser que la empresa que el encargado los saque periódicamente de la empresa y los vuelva a incorporar al sistema. Pero bueno, o sea, hay que descubrir esas situaciones, ¿no? Para lo cual, ¿cómo tendría que hacer el auditor para detectar que de tiempo en tiempo esa plata no está en la empresa? Si ustedes fueran los auditores, ¿cómo descubrirían de que el encargado de las cobranzas se queda con la plata, la deposita y que después vuelve a recuperar el plazo fijo y vuelve a ingresarla? La plata le cuentan, no le falta. Profe, Le cuentan profesora, cuándo. Controlaría los recibos que se La emitieron cuando pregunta se es pagaron. cada cuánto le hacen el arqueo. Porque esto se logra porque el señor tiene estudiado cada cuánto le hacen el arqueo, cada cuánto tiempo lo controlan. Pues no solamente eso, pues saca para una mesa de dinero y volverla a poner, entonces no necesita los 30 días. Si la empresa, si el encargado de control interno lo audita, le hace un arqueo una vez por mes, ¿qué tendría que hacer para detectarle? Hacerle más arqueos y que esos arqueos sean sorpresivos, no que sepa que todos los 30, el último día de cada mes lo controla. Si cada uno sabe que solamente ese día lo controla, ¿qué va a hacer? El día 5 lo controla y lo saltaría. Si lo controla el día 20 y le vuelve a pasar, se notaría que no tiene la plata. Descubriría el mal manejo de estos fondos. ¿Me explico? Entonces, el arqueo es implementado con la sorpresividad, pone en evidencia las fallas de control y las irregularidades. Tengan presente que los controles pueden dar lugar a un error o también a una situación fraudulenta, ¿no? Bien, vamos entonces a pensar cuáles son los objetivos de auditoría que podemos tener y para qué me sirve cada procedimiento. Entonces, recién veíamos, ¿qué procedimientos son los que vamos aplicando? El arqueo. ¿Para qué nos serviría el arqueo? Para ver qué nos permite comprobar cuando vemos que existen billetes y monedas. Como contamos los billetes y monedas, el arqueo me va a servir también para controlar valuación. Si yo multiplico cantidad de billetes por su valor nominal, ¿le está dando la evaluación? Sí. Entonces decimos, nos sirve para probar existencia y nos sirve de indicios para la evaluación. La cuestión es que saber qué más tenía él eso era lo que había en esa caja, pero hay que terminar de cerrar la información. ¿Puede probar con un arqueo la propiedad? No. ¿Cómo prueba que esos billetes y monedas que están en la caja de cobranza son de propiedad del ente? a través de un examen de los comprobantes, ¿De qué revisar los comprobantes comprobante? y supóngase de las ventas que ha hecho, de los pagos que ha recibido. Muy bien. Si controla las últimas cobranzas, ya sea de las cobranzas de las cuentas corrientes o las cobranzas de las ventas de contado, entonces quiere decir que desde el último depósito más todas las cobranzas menos los pagos, eso sería la plata que debería estar habiendo en la caja, ¿me explico? Entonces, si esa plata está ahí en la caja después de descontar los pagos,
quiere decir que la plata efectivamente es la plata del ente. Entonces prueba propiedad. ¿En base a qué? El examen de la documentación de los cobros. Muy bien. Entonces el procedimiento, y ahí ustedes lo ven. Indicado el procedimiento para estoy preguntando ahí, cuando estén haciendo parciales, ¿qué documentación es la que va a tener que examinar? Me acaban de decir ustedes, entonces, la de las cobranzas, que serán los recibos de cobranza y las facturas de contado. Bien. Si la plata estuviera depositada en el banco, ¿cómo pruebo que la plata que está en el banco es de propiedad del ente? Con A ver través de la documentación de que con- yo tengo una cuenta corriente en el banco. ¿Y cuál sería la documentación que tendrías que ver para poder probar que la cuenta corriente, la plata que está en la cuenta corriente es de la empresa? ¿Qué documentación, Nancy? Si veo el extracto bancario no me prueba que es de propiedad No. del ente. Va a decir si esta cuenta corriente, la titularidad le corresponde a la empresa X, cuenta corriente, pero eso no me confirma de que la plata es de Es la de empresa. propiedad. Entonces, es muy importante la respuesta que dé el banco. Cuando el banco emite un informe específico para el auditor que le diga que efectivamente tiene fondos en la empresa y que están en la cuenta corriente tal y que además le otorga un préstamo y cuando se le hace esa circularización al banco, se le pregunta, señor, ¿usted qué cuentas tiene que sean de propiedad de la empresa Pirulito? Entonces el banco responde, yo tengo 10 cuentas corrientes de Pirulito, también le otorgué un préstamo, tiene acordado un anticipo en cuenta corriente y tiene dado en garantía, entonces le da mucha información el banco. Entre otras tantas, le dice cuáles son las cuentas corrientes y los fondos que tiene cada cuenta corriente. Entonces, cuando el banco le afirma eso y le manda esa contestación directa al auditor, es el momento en que le está reconociendo que la titularidad de esos fondos, o sea, la propiedad de esos fondos, le corresponde a su cliente, que es el tercero que está auditando el banco. ¿Me explico? Sí, Que está profesora, y en auditando. este caso también es la empresa la que tiene que hacer, la empresa es la que hace la nota para que le informe al auditor lo que necesita de la empresa. Es la circularización, está haciendo la circularización de las que aprendimos el otro día, que teníamos los dibujitos de los 3 globos. Sí, sí, Es esa, listo. nada más que en vez de circularizar a un proveedor, estoy circularizando al banco. Igual. Bien. Entonces lo que quiero mostrar, y cuando ustedes vayan estudiando de nuevo la filmina, se van a dar cuenta que hay procedimientos que me sirven para 1, 2 y 3 objetivos, pero no necesariamente para todos. Y puede ser que además el auditor necesite más de un elemento de juicio para terminar de corroborar existencia, propiedad. Entonces, eso es lo que interesa. ¿Me explico? Que nos llevemos la idea. El procedimiento, o sea, el objetivo más complejo de analizar es la integridad, porque en la integridad yo tengo que saber que todo lo que existe, o sea, primero tengo que probar que existe, que todo lo que existe y que además de propiedad, yo probé que existe y probé titularidad, y que todas estos que cumplen estas dos condiciones estén debidamente registradas. Eso es integridad. Entonces, ¿desde dónde va? Desde hechos reales a los registros. No puede partir en el control de tomar el registro para decir, a ver, tomemos el mayor, todo lo que está contabilizado en el mayor es lo que tenía y lo que existe. No, ese no es el sentido. Es al revés, de comprobantes, de examen de hechos y demás al registro, no del registro al hecho.
¿Por qué? ¿Por qué no del registro? Y porque el registro es lo que me quiere mostrar la empresa. El registro es concordante con lo que está expuesto. Entonces, y si no hubiera una concordancia, nada más que es un mero error, pero no hay ninguna, no se detecta el inconveniente. En cambio, si yo recuento y comparo que el valor que está contabilizado de las cobranzas, supongamos me da 1.000.000, y voy y comparo con caja y me da que tiene nada más que 800.000 pesos, el registro, ¿qué le está pasando? ¿Están todas las cobranzas contabilizadas? Yo conté y me da 1.000.000 de pesos. Voy al libro el libro caja, y caja tiene un saldo de 800.000 pesos. ¿Qué le pasó? Si conté y en el arqueo hay 1.000.000, el registro, el mayor de la cuenta caja, dice nada más que 800.000 pesos. ¿Qué pasó? Registró algunos. Omitió de registrar algunas cobranzas, por eso es que está por menos. Entonces, ahí probé integridad. ¿Me explico? Entonces, fui del hecho, conté cantidad de plata, lo chequeé con el mayor, entonces fui del hecho, que era el recuento de plata, y recién lo comparo con mayor, detecto que, ¿por qué el mayor tiene menos? Porque están omitidas las cobranzas. No tomé el mayor y salí a compararlo, ¿no? Entonces, bien, esos son los elementos, por eso dije, la integridad tiene muchas particularidades. Otra cosa muy importante para analizar integridad es trabajar con los cortes. Eso les quiero contar cómo son los cortes. Vamos a seguir ordenadamente. Espérenme 2 minutos porque así ya terminamos el tema de la integridad. Entonces decía, es muy útil el tema de la integridad para poder examinar, para poder cuando hizo el auditor el arqueo, recuerden ustedes que el arqueo era un procedimiento que proviene de una técnica. Esa técnica se llama examen físico. Nosotros dijimos, la técnica tiene tareas anteriores, durante y posteriores. Las anteriores planificar, el durante contar, y las posteriores controlar si es concordante con el registro o no. Bien, antes de controlar si es concordante o no con el registro, ¿qué debería hacer el contador? Primero examinar cada vez que se hace un arqueo, se acompaña o se complementa con un corte de documentación. ¿Qué se corta? Entonces, ustedes deben haber ido, por ejemplo, a un súper y es el momento del arqueo. ¿Qué cortan? Cortan el movimiento de operaciones. ¿Y qué toman? ¿Cuál es la última operación realizada? Entonces dice, día 9 de abril, horas 19, y dice, responsable Graciela Van, y vamos, responsable de la caja que estoy arqueando, responsable Graciela Van, ¿y quién arquea? Arquea el auditor siempre frente y en presencia del responsable. Arquea. Cuenta, recuenta y demás, y después que cuenta, se va y controla primero si cómo le da el registro. Entonces tendría que tomar el mayor de la cuenta caja. ¿Y qué va a hacer? Va a examinar la documentación y va a examinar los recibos, esto que decían ustedes, los recibos de cobranza del 1 al 50, controla que el 1 al 50 estén volcados en el mayor, y eso es ese primer procedimiento que dice ahí. Examen de la documentación y cotejo con los registros. ¿Están todas contabilizadas? Que era la pregunta que yo les hice recién. ¿Por qué no daba? Porque había algunas que no estaban contabilizadas, que eran problemas de integridad. Entonces, examinar documentación y cotejarla con los registros, primer procedimiento para analizar integridad. Ya controló bien, perfecto, todos los comprobantes están volcados al registro. ¿Qué va a hacer? Va a controlar el corte. Entonces, ¿qué cortó acá que esté relacionada
con la cuenta caja, las cobranzas y los pagos. Entonces, cortar las cobranzas, que tome los últimos cobros y los últimos pagos realizados. ¿Por qué se corta? Porque es muy probable, y hay un gran riesgo, que lo último que se cobró no se haya contabilizado y se lo contabilice recién en el ejercicio siguiente. Entonces, por eso se hacen los cortes. Entonces, bien, estábamos nosotros frente al cajero, saca el ticket el último ticket que había emitido esta caja, verifican que ese último ticket que sea el último ticket contabilizado, y entonces recién compara el resultado del recuento con el registro contable. ¿Se comprendió? Entonces yo primero tengo que saber que la documentación respaldatoria está volcada en el registro, que el corte está correcto, o sea, está bien trasladado. ¿Qué quiere decir? Que lo último que esté contabilizado sea el último recibo. Ya me quedo tranquila, se controló todo eso. ¿Qué estoy diciendo? El registro está correcto. Si el registro está correcto, ahora comparo el resultado del recuento con el registro. Bien, si del resultado del recuento con el registro, pensemos, ¿no? El resultado del recuento me dio 1.000.000 y el registro, ahora que ya lo controlé, da 1.100.000. ¿Qué le pasó? Conté, me da 1.000.000. El registro que tiene ya cotejado con la documentación, bien volcado el corte, me da 1.100.000. ¿Cuál es la razón de la diferencia? Un faltante de caja. Es un faltante de caja. Le falta la plata. Tenía que tener 1.100.000 y tiene nada más que 1.000.000, le faltan 100.000 pesos. Ahora la cuestión es, entonces, ¿qué hace? ¿Contabiliza directamente el faltante? No, el dueño de la empresa va a decir, a ver, venga el cajero, diga por qué le falta 100.000 pesos. Entonces, ¿le falta? Bien, ¿cuál es la decisión que toma la empresa? ¿Contabiliza como faltante o le descuenta del sueldo al cajero? Entonces, una cosa es contabilizar faltante y es faltante de plata. Ustedes fueran los dueños, dejarían sencillamente que contabilicemos el faltante y listo, total. Mañana sigue cobrando, mañana va a cobrar bien. ¿Así haría? No, generalmente, profesora, se le descuenta, se lo registra como adelanto de sueldo, pero lo paga el empleado. Claro, para eso para eso se le paga un seguro de caja, se le paga un Sí. adicional, ¿no? Al cajero, porque se supone que no le pasó por error, no se supone que se la guardó a la plata, sino que fue un error. A alguien le ha pagado de más o le cobró de menos. Bien, comprendimos clarito ya estas situaciones, ¿no? Pasémonos ahora ya comprendimos los procedimientos de integridad, ya de evaluación y exposición es lo de menos, así que ya no nos vamos a dedicar a eso. Vamos entonces cerrando la idea del arqueo. Entonces les dije, el arqueo, recuerdan ustedes que proviene de esta técnica que es el examen físico, el procedimiento se llama arqueo. El arqueo, se me fue la filmina. El arqueo tiene algunas particularidades al momento de aplicarse para que sea una buena prueba. Entonces tiene como un efecto dual. Puede servir como procedimiento de control interno y también puede servir como prueba de validación de saldo. ¿Cuándo sirve como prueba de control interno? Cuando es sorpresivo. Si él sabe que es 31 de diciembre y siempre los 31 de diciembre hay que cerrar los estados contables, ¿le va a faltar algo? No, no le va a faltar nada porque va a estar esperando que le vayan a contar. O sea, sorpresividad no hay, aunque no le avisen, sería sorpresividad no hay. Bien, en cambio, si en algún otro momento que no está previsto que se haga, se le hace el arqueo, se pueden detectar irregularidades propias de la falla del sistema de control interno. Cuando no existe sorpresividad, se realiza lo mismo el arqueo, pero sirve nada más como prueba sustantiva, es para validar el saldo nada más. Pero si hubiera habido alguna falla de control interno, no va a saltar. Y la otra particularidad que tienen los arqueos es que en el momento de arquear se le pide al empleado
encargado de la cobranza, que entregue todo, o sea, que saque todo lo que ha cobrado, entrega todos los billetes y monedas, eso es integridad, todo. Vieron ustedes que a veces dice, bueno, no tengo las monedas, ¿te puedo dar unos caramelos? Y bueno, entonces tiene para dar vuelto las caramelos en el súper, yo veo que pagan con el caldo, con no sé qué más, con cualquier, o si no le dicen, bueno, ¿querés llevar tal cosa? Bien, entonces entrega todos los billetes y monedas. También si hubiera comprobantes, supongamos que además había mandado a pagar la factura del remis, había pagado no sé qué otra cosa, pagó tal vez algún otro gasto que sea de la empresa, entonces entrega todos los comprobantes de los pagos, si hubiera dado algún fondo que le entregó, pero que le entregó para que vaya a pagar la factura del proveedor y no volvió al que le dio, pero le entregó un comprobante que decía fondos a rendir, cuando venga el que fue a pagarle al proveedor, vendrá con el recibo y se adjuntará. Entonces, todo entrega. Eso es integridad. ¿Y qué es simultaneidad? Quiere decir que si hay varias cajas en el mismo lugar, todas se deben arquear en el mismo momento. La cuestión es qué pasa si son muchas cajas y el auditor es uno solo. Se cerrarán todas y se irán terminando de recontar cada una en el orden que el auditor prevea, y cuando se terminaron de recontar todas, recién se vuelven a habilitar todas las cajas. ¿Me explico? Esa sería una forma. Y si no, ¿qué hace? Tengo 5 cajas, vienen 5 auditores. Bien, y eso es simultaneidad. Bien, lo interesante es que mientras se hace un arqueo no hay movimiento de cobranza, no hay movimiento de fondo, no se cobra ni se paga nada. Se termina de arquear y recién sigue. Cuando yo digo no hay movimiento, no quiere decir que no hay movimiento dura una eternidad, no, no hay movimiento durante el momento del arqueo. Dura una hora, duró todo el día porque era mucho tiempo, duró 5 minutos durante ese tiempo. Después de ese tiempo continúa la vida normal, listo, terminó de arquear, se cierra, se va el auditor con sus papeles y el cobrador continúa con su vida cotidiana, ¿me explico? Bien. El arqueo siempre se complementa con lo que es un corte. ¿Por qué es importante el corte? Porque yo voy a arquear a determinado día y a una determinada hora. Es todo lo que se hizo hasta ese momento, por eso se corta. Entonces, el corte de documentación para arqueo es un corte para saber hasta cuánto tenía que tener hasta ese momento, hasta ese último recibo de cobranza. Distinto al corte cuando hablamos nosotros de corte de operaciones. Los cortes de operaciones, ¿cuáles son las operaciones que estamos viendo nosotros ahora? Corte de cobranzas, cortes de pagos, porque son los que tienen que ver con caja y banco. Entonces, ¿yo qué podría? A ver, pensemos, un corte de cobranza. ¿Qué tomo? Los últimos recibos de cobranza que se dieron antes del 31 de diciembre y los primeras cobranzas que se realizaron en el mes siguiente. Eso es un corte de operaciones. ¿Qué estoy cortando? Cobranza. ¿Qué quiere? ¿Para qué hago esto? Para ver, porque es muy propio que lo que sucedió en los últimos días, ya muy próximos al corte, por algún error se contabilicen en el siguiente, o a la inversa, las primeras operaciones de este día se contabilicen en el ejercicio anterior. ¿Me explico? Bien. Este procedimiento que nosotros le llamamos el control, o sea, cortamos y después controlamos el corte. ¿Qué quiere decir? Que tengo que controlar que los últimos de este día estén contabilizados en ese ejercicio y los primeros del ejercicio siguiente estén imputados al ejercicio siguiente. Eso es controlar el corte. Entonces estamos diciendo esto que parece tan obvio, puede no suceder, puede ser que se hayan producido algunas ventas y que porque no se emitieron las facturas se emitieron recién en el ejercicio siguiente, las ventas no se contabilicen en este. ¿Podría suceder?
¿sí? Podría suceder, las mercaderías se entregan y se registran recién como venta del día siguiente. O podría estar sucediendo algo parecido. Eso es menos probable, o sea, ese traslado no se sucede tanto en las cobranzas y en los pagos, pero lo mismo hay que controlarlo. Entonces, ¿qué dije? ¿Para qué sirve un corte? Eso es lo que quiero que saquemos en limpio. Para analizar integridad. Porque yo lo que estoy queriendo ver, que todo lo que efectivamente sucedió quede debidamente registrado. Bien, entonces estamos diciendo, nos está sirviendo para integridad, pero de integridad, ¿de cuántos días estoy hablando? Si yo estoy cerrando el 31 de diciembre, ¿de qué integridad me estás hablando? ¿De los últimos 5 días? Está bien, era nada más que para evitar, pero no puedo pensar que yo a controlar un corte de operaciones de los últimos 5 días tengo garantizada la integridad de todo el periodo, ¿me explico? Entonces, el corte de operaciones para trabajar con las operaciones que se hacen en los últimos días del ejercicio y en los primeros del subsiguiente. Y eso es en todas las operatorias. Este corte es corte de operaciones, no es el mismo corte del que yo les hablé recién cuando les dije que había un corte que acompañaba el arqueo, ¿no? Es otro corte. Bien, ¿qué documentación habitualmente se corta? La que tiene que ver con operaciones que son muy repetitivas. Entonces, por ejemplo, corto cobranza, corto pago, corto compra, corto ventas. Bien, esas que son muy repetitivas son las que habitualmente se cortan. Bien, como yo estaba trabajando, como ahora estamos trabajando con caja y banco, les di el ejemplo de cortes de cobranzas y de pagos, pero quería que supieran que existe el procedimiento. A medida que avancemos, vamos a ver, cuando veamos compra, vamos a ver el corte de compras, cuando veamos venta, vamos a ver un corte de venta. Bueno, ya como para ir cerrando, porque los tengo que dejar en unos 5 minutitos. El otro procedimiento típico de este componente es, habíamos dicho que para probar titularidad de los fondos que están en el banco era la confirmación del tercero. Pero también hay otro procedimiento muy útil que es el seguimiento de las conciliaciones bancarias. La empresa siempre hace conciliaciones bancarias. La cuestión que el auditor, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento del auditor? Hacer un seguimiento de esas conciliaciones. ¿Y cómo las sigue a las conciliaciones? Haciendo 4 tareas básicas. Entonces, él tiene la conciliación. Esta es una conciliación bancaria. Habitualmente podríamos partir del banco y llegar al saldo de contabilidad o hacer a la inversa, tomar el de la contabilidad y llegar al banco. Entonces, va a tener un conjunto de partidas conciliatorias, unas que suman y otras que restan según de cómo sea la conciliación. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Por ejemplo, en el caso que estamos, parte del saldo del banco le suma tales cosas, resta tales otras y llega ¿a qué? Al saldo según contabilidad. Eso hizo la empresa. La conciliación bancaria es una actividad de control de la empresa. Entonces, lo que el auditor está por hacer es un seguimiento de la conciliación, no está por hacer nuevamente la conciliación. ¿Qué es lo que va a hacer? Controlar si la conciliación está correctamente hecha. ¿Cómo controlaría si está correctamente hecha? Entonces, ¿qué haríamos? Tenemos que partir del resumen del banco. ¿Con qué lo controlaríamos? Primero traiga el extracto bancario, chequeamos con el extracto. Pero el extracto en sí, cuando ya la estoy controlando a la conciliación, no es del todo suficiente. Entonces, en vez de controlarlo con el extracto bancario, controlo con la confirmación que hizo el banco. En principio debieran ser idénticas. Lo que informe el banco debiera ser concordante con el extracto bancario. Bien, entonces, este saldo que dice según el resumen bancario, ¿con qué lo controlo? Con el extracto y con la confirmación del banco. Y ahora decimos, y el saldo según la contabilidad con el mayor de la cuenta contable. Bien, ¿qué cuenta contable? La cuenta banco, el mayor de la cuenta banco.
llevo varias cuentas banco porque hago una conciliación por cada cuenta bancaria, así debería ser. Y este tendría que ser con el submayor de la cuenta que estoy analizando. Y entonces ya cotejé cada uno con los respectivos elementos y ahora ¿qué hago? Hago un control de la suma. Esto es una suma algebraica, una suma en otra resta, controla la suma, me da correctamente, continúo con el análisis. Si alguna de estas cosas no fuera concordante, este resumen no fuera concordante con el extracto, el saldo de la contabilidad no fuera concordante con la contabilidad, ¿tiene sentido seguir controlando la conciliación? No. Se debe devolver inmediatamente a la empresa y decirle, controle usted su conciliación y démela para que sea concordante con el extracto y la contabilidad. Bien. Chequeado esas cosas, chequeadas los saldos del banco con la del banco y la afirmación del banco, la contabilidad con lo mayor y controlada la suma, empieza el contador auditor a controlar cada una de las partidas conciliatorias. ¿Cómo controla cada partida conciliatoria? Y depende de qué diga la partida. Supongamos, depósitos registrados pendientes de acreditación. ¿Cómo controlaría que efectivamente al 31 de diciembre eso era un depósito y que estaba pendiente de acreditación? Dos cualidades cumple. Era un depósito y estaba pendiente de acreditación. ¿Cómo hacen ustedes para constatar? A ver. ¿Cómo hacen para constatar que la partida conciliatoria es verdad? Es verdadera y es correcta? ¿Qué harían ustedes? Micaela, ¿qué harías vos para controlar que sea una partida que dice que es un depósito y que estaba pendiente de acreditación al 31 de diciembre? Que esté bien registrado en la cuenta, profe. ¿Y cómo En la verificaría? cuenta. ¿Cómo sé que está bien registrado en la cuenta si es un depósito? Según con el reporte del banco, lo comparo. No, Micaela. Vos tenés que verificar que es un depósito. Y vos, ¿cómo controlarías que es un depósito? Con el ticket, profe, de que se depositó esa plata. Que se ¿Con haya qué? acreditado. Con el ticket, profe, que se depositó esa plata. No es un ticket, es una boleta de depósito. Y es un documento, así que entonces vamos aprendiendo porque es un documento. Esto es así como que me diga con la factura que deposité. No, no, el nombre es correcto. No es ticket, es boleto. Bien, la boleta de depósito. La boleta de depósito solamente me dice que depositó. ¿Cómo sé que estaba pendiente de acreditación? ¿Cómo confirmo que al 31 estaba pendiente de acreditación? Es la pregunta. Con el extracto bancario, profe, porque me va a salir que por ahí está pendiente de acreditación. ¿Y con qué extracto bancario tendrías que verificar? ¿Con el de que estaba hasta el 31 de diciembre? ¿Por qué aparece pendiente de acreditación? Hasta el 31 de diciembre ya había aparecido esos fondos en el extracto bancario. No, profe. No, por eso estaba pendiente de acreditación. Entonces seguí el razonamiento y decime, ¿cómo vas a verificar cuándo se acreditó? A ver, Mauro, ¿cómo verificarías vos cuándo se acreditó? Y en este caso eso sería no me acuerdo la palabra, pero era una decisión transitoria. Lo podremos comparar con Sí, mirando un es marco una de días transitoria y siguientes. demás. Yo lo que quiero es que no te quedes nada más en la idea de que es una partida transitoria. Lo que estoy queriendo es que me digas si de verdad era si de verdad la situación existía.
era un depósito y estaba pendiente de acreditación. Hasta aquí tu compañera dijo, veo que es un depósito porque tengo la boleta de depósito, firmada, sellada por el banco con una fecha anterior al 31 de diciembre o del 31 de diciembre. ¿Bien? Podría mirar un extracto del día siguiente, de hoy, para ver si Bien. ya se acreditó. Para que esté pendiente de acreditación quiere decir que tiene que aparecer acreditada en una fecha posterior al 31. Si aparece acreditada el 2 de enero, el 3 de enero, el 10 de enero, recién, ¿qué me está diciendo? El hecho posterior me dice si efectivamente esta plata que había sido depositada el día 31 recién se acreditó por algún raro motivo el día 5 de enero. ¿Me explico? Entonces eso muestra que era un depósito registrado y que al 31 de diciembre estaba pendiente de acreditación. ¿Por qué les hago prestar tanta atención? ¿Qué pasaría si no aparece acreditada la plata? ¿Qué les dice a ustedes el hecho de que la plata no aparezca, no se acredita? Llega el 5, no se acredita, llega el 10 de enero, no se acredita, 30 de enero no se acreditó nunca la plata. ¿Es un depósito pendiente de acreditación? Y puede ser, profesora, que por error lo hayan depositado en otra cuenta. Y podría el banco haber cometido un error. ¿Y cómo averiguo si el banco incorrectamente lo depositó en otra cuenta? Porque la otra cuenta podría ser otra empresa que yo no tengo ni idea quién es. Sí. Tendría que hacer el reclamo al banco. Si el banco me dice, mire, aquí este depósito nunca fue realizado, escuchen lo que el banco les dijo, reclamaron y el banco dice, acá esa operatoria nunca estuvo registrada por el banco. ¿Están escuchando lo que digo? Usted dice, pero yo tengo la boleta de depósito, pero el banco nunca registró esa operación. ¿Será que la boleta es falsa y tiene un sello adulterado? Puede ser, Probable. O a lo mejor ni siquiera sello tenía. Entonces, ¿qué es? El cajero, cuando ustedes le fueron a tomar el arqueo, le dijeron, che, te falta 1 millón. Ah, lo deposité. ¿Qué hizo cuando hizo la conciliación? Lo puso como que era pendiente de acreditación. Entonces, nunca ni estaba depositado y tampoco iba a aparecer acreditado porque nunca lo depositó. ¿Qué le pasó? La plata, ¿quién se la quedó, chicos? Piensen, pues, si son ustedes los que están auditando. Y el cajero. Y bueno, y eso es lo que tienen que detectar. Entonces, ahora para eso van analizando cada una de las partidas conciliatorias. Ahora piensen, cheques emitidos no presentados al cobro, a ver, ¿cómo lo controlarían? ¿Eso sería posible que nunca haya sido entregado al cobro y diga pendiente de ser presentado al cobro? Y que el cheque se lo haya cobrado el propio tesorero y nunca le entregó al acreedor. Bueno, entonces es importante que piensen que las partidas conciliatorias, si son falsas, es factible que estén dando lugar no solamente a un error, sino también a una irregularidad que podría ser un importante fraude. Entonces, eso es lo que tienen que pensar. Cada una de esas hay que aprender a cómo controlarla, porque yo tengo que decir, a ver, así como ustedes hicieron recién el análisis, cómo controlaba la partida que era depósito pendiente de acreditación, dijimos, con una boleta de depósito, ¿qué le controlo a la boleta? El importe, la fecha, el sello. En el extracto bancario verifico que efectivamente aparezca acreditada en una cantidad de tiempo razonable después del cierre. Entonces, todo eso cerró y me permitió corroborar que la partida era cierta. Así tienen que hacer con cada una de las otras. Y ver si la partida no aparece, qué riesgo tiene para el auditor. Eso es lo que quiero que piensen, ¿me explico? Hay que despabilar en ese sentido nada más. Una vez que ya hice todos estos procedimientos típicos
que son los que les acabo de contar, un arqueo. Entonces dijimos, un arqueo, ya hablamos de la confirmación del banco, hicimos una revisión del seguimiento, una verificación de los posteriores, la evaluación, etcétera, etcétera. Fui trabajando con procedimientos que me permitieron controlar existencia, integridad, evaluación y exposición. Entonces, con cada procedimiento, algunos me sirvieron para un objetivo, para dos, algunos solamente para uno. En algunos tuve que complementar con otro, hablamos de los cortes. Entonces, todo esto sirve para poder terminar y completar el análisis del componente. ¿Se comprendió lo que hemos contado? Bien, hago el siguiente raconto. Empezamos la clase contándonos qué representaban las disponibilidades. Sí, lástima que no les hice tener en cuenta, pero hubiéramos contado el tiempo y nosotros hemos pasado como más de una hora en ver cómo se evalúan, cómo se exponen y contarnos de que le toca a usted transitar por un periodo de transición y tienen que saber las dos normas. Les hice la comparación para que ustedes solitos puedan empezar a avanzar por la NUA 54 y leerla. Y chicos, no esperen que les toquen los otros componentes para leer porque si no estamos fritos, ¿no? Entonces, sigan con la lectura de la 54, más lean esto. Identificamos las cuentas y empezamos a analizar cuáles son los procedimientos por cada cuenta. ¿Bien? Esa es la mecánica. Termino con esto. Además, cada componente tiene procedimientos que son típicos. Entonces, si yo les digo, a ver, ¿cuáles eran los dos procedimientos típicos acá en caja y banco? Hubiéramos dicho arqueo y seguimiento de la conciliación. ¿Por qué le llamo típico a esto? Y ustedes digan, profesora, pero me contó del corte de documentación, también hizo el examen de documentación y cotejo con registro y todos los otros, es que todos los otros lo vamos a repetir en todos los rubros. Entonces, no es que sean nada más que típicos de esto. Por eso es que nosotros decimos, el procedimiento típico es típico como muy propio de estas cuentas. Siempre vamos a hacer, y eso lo van a grabar de ahora en más. Nunca errarían si dicen examen de documentación y cotejo con registro. La pregunta va a ser, ¿qué documentación y con qué registro? ¿Me explico? Entonces ese no va a estar como típico, ese lo hacemos siempre. Bueno, hemos avanzado, ya hemos pasado por muchos procedimientos, ya hemos pasado intentando despabilarnos y ver los riesgos, y ahora es despabilarnos día a día pensando cada momento que estudian dónde está el riesgo y yo como auditor cómo lo detecto. Si ese riesgo me trae acarreado un error y si me trae acarreado un fraude, ¿cómo lo detecto? ¿Qué procedimiento aplico para poder detectar? ¿Qué examino? ¿Qué pido? ¿A quién le pregunto? Si lo detectara, ¿a quién le digo? ¿A quién le aviso que detecté un fraude y un error? Bueno, chicos, los dejo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Mañana, bueno, ya hemos llegado al primer